Hey, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video, a este nuevo podcast. Aquí tenemos a la presencia de mi gran abuelo. Para todos los que no te conocen, ¿cómo te presentarías, abuelo? Mi nombre es Miguel Nieto Escalante, soy ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo la edad de 84 años y me siento verdaderamente feliz hasta ahorita de haber disfrutado mi vida hasta este momento. Qué bonito, abuelo, qué bonito. Bueno, para mí, él es mi abuelo. Me ha criado, bueno, mis papás me criaron, pero él también fue parte de esa crianza. Pues viví con él durante 12 años de mi vida y pues hoy lo tengo aquí para que nos cuente sobre su vida, qué es lo que ha hecho y pues también cosas que él quiere hablar, que me dijo que quería que habláramos. Primero que nada, abuelo, yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido el momento uno de los momentos más alegres de tu vida, que siempre lo tengas en tu memoria cuando quieres regresar a un momento feliz? Definitivamente uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando mi esposa, en aquel tiempo, en 1957, me permitió dispararle una Coca-Cola, ¿sí? Cuando veníamos caminando de su trabajo, ¿sí? Y me decía que iba yo caminando. Estábamos como a unos 10 kilómetros del centro a su casa y más o menos a la mitad, a 5 kilómetros, cuando veníamos caminando enfrente de un jardín, le pregunté a ella si tenía sed y me dijo que sí. Entonces pues le dije, ¿no quieres tomarte algo? Me dijo que sí. Y nos acercamos a una nevería y llegó y pidió una Coca-Cola que costaba en aquel entonces 25 centavos ahí en esa nevería, Órales. que era precisamente exactamente la cantidad de dinero que traía yo en ese momento. Sí, o sea, fue circunstancial y con una profunda alegría que me haya alcanzado para pagarle lo que ella deseaba en ese momento. Órales. Estaba feliz mi abuela de que le hayas comprado su coquita. Fíjate que sí, porque inclusive lo pidió con hielo. ¡Oh! No, sí, por eso. Así es que, no, si ya no se acuerda, pero yo sí fue de los momentos más felices de mi vida. Por eso, otro de los momentos más felices fue cuando estuvimos platicando en un jardín, cuando le decía yo qué esperaba yo del futuro. Y le dije, mira, yo lo que espero del futuro es primero terminar mi vocacional porque todavía no la había yo terminado. Luego de ahí llegar a la superior y recibirme de ingeniero químico. ¿Por qué ingeniero químico y sobre todo ingeniero químico industrial? Eso nació de que tenía yo unos amigos, todos ellos, 3 de ellos que estaban estudiando más grandes que yo. Y tengo un amigo, espero que todavía viva, que éramos muy amigos, pero que esos amigos y su hermano estaban estudiando para ingenieros químicos en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues decíamos que íbamos a ser ingenieros químicos por eso. Sin embargo, por avatares de la vida y por nuestro comportamiento que teníamos mi amigo y yo, nos separaron. A él lo mandaron a Ciudad del Carmen, Campeche, y a mí me dejaron aquí. En ese tiempo,
pues mi madre y mi padre, para pues coartar un poquito mi libertad, empecé a trabajar. Empecé a trabajar en 1954, ¿sí? En 1956, 55, entré a la vocacional número 5 del Politécnico, que era la vocacional donde estudiábamos los ingenieros químicos, y de ahí pasé a la ESIQUIE, ahí mismo en el casco de Santo Tomás, pero el último año lo hice en la unidad 6 del Zacatenco, donde está la ESIQUIE. ¿Sí? Volviendo a los años, yo le dije a mi esposa en alguna ocasión que yo iba a ser ingeniero químico, lo que cumplí. Y le decía yo, cuando sea yo ingeniero químico, y le empezaba ya a decir todo lo que íbamos a hacer, una proyección del futuro que yo deseaba darle a ella. Y pues siempre fue de unas cuestiones muy positivas, no negativas. De hecho, eso me ayudó mucho en todas las etapas de mi vida para seguir adelante. En 1959 me casé, ¿sí? Entonces estaba yo me faltaban 3 años para terminar la carrera, pero me casé y podrán escuchar, pues sí, verdaderamente me dice pobre de mí, sí, y permítanme en este caso no mostrar la dureza de la vida, mostrándole las espaldas, cómo están marcadas por los latigazos, los golpes que me dieron, ya ni modo. Que te dio mi abuela. Sí, ni modo. Pero aguanté, ¿eh? Y sigo aguantando, no piensen ustedes que es fácil. Ahorita, 62 años después, todavía puedo decir que la sigo amando. Ah, qué bonito. Eso sí. Que no le doy de comer, ya es que me ha salido aguantadora. Ya le vamos a dar de comer un cerealito para que se te quite el hambre, abuela. ¿Tú crees que mi abuela fue un gran apoyo para seguir con todos tus sueños y todas tus metas? Absolutamente. Mira, una de las partes más importantes que yo considero y que en esta etapa de la vida de los jóvenes, mira, uno de los valores más importantes fue la cuestión espiritual. Tu abuela siempre ha sido muy espiritual. Desde pequeña me contaba que ella daba clases de catequesis, de catecismo en la iglesia de Los Ángeles, ¿sí? Y ese fue el ritmo de vida que siguió. Y dado a eso, fue que me fue atrayendo más y más hacia la religión. Después nos casamos, ¿sí? Y en el año de 1960 tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a unas clases de catolicismo que se llamaban los cursillos. Ahí fue donde verdaderamente me permitió descubrir lo que es Cristo y lo que fue Cristo en mi vida y posteriormente en nuestra vida, porque también ella asistió a esos cursillos de cristiandad. Verdaderamente nos enfocaron más orientados hacia leer más sobre la vida de Cristo. ¿Tú dirías, abuelo, que la fe fue
algo muy grande para que su amor siguiera y siguiera a través de los años. Absolutamente. Mira, te reitero, de veras, no te imaginas lo hermoso es que tu esposa, ¿sí?, haga vida lo que aprende. Y entonces a través de ese hacer vida es aumentar su amor y mostrar ese amor no solamente a la familia, cuanto también a las personas que la rodeaban. Entonces, de ahí que es una persona muy querida en la comunidad, en las comunidades que hemos vivido. Observa tú nomás ese cimiento de la religión, de la fe, del catolicismo, del cristianismo que ella tenía, y además lo compartió, no se quedó con ella. Entonces, a través del tiempo, pues se fue acrecentando. Después pasamos a estudiar Biblia. Observa tú todo esas bases que tenía tu abuela. Y entonces a través del tiempo fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Aparte, en la escuela yo tuve la fortuna, en la misma psique, de tener amigos que eran muy católicos, extraordinariamente católicos, y nos invitaron a cursillos. En aquellos años, en 1960, eran nuevos sistemas de enseñanza, nuevos sistemas para aprender lo que era el catolicismo, el cristianismo y ese encuentro con Cristo, lo que nos sirvió de base para de ahí en adelante ir subiendo, subiendo y subiendo, y ya después empezar a tomar clases, pero ya verdaderamente por tener ganas de tomar clases, de crecer en nuestro catolicismo, en nuestro cristianismo. De ahí siguió. En alguna ocasión estábamos en un retiro de matrimonios cuando una persona llegó con nosotros y nos dice: ¿ustedes son el matrimonio, el nieto? Sí. Fíjense que tenemos un problema. Sí. Tenemos un grupo de muchachos que quisiéramos que les dieran ustedes clases de catecismo. Bueno, pero pues, ¿quién los mandó con nosotros? Unos amigos que tenemos nos mandaron con ustedes porque dijeron que ustedes sabían. ¿Ok? Entonces, pues sí, dice, si quieren nos vemos el próximo domingo. Y fuimos al siguiente domingo y nos presentaron en la iglesia de ahí en la avenida División del Norte y Popocatépetl, ¿sí? No me acuerdo el nombre de la iglesia, y nos presentaron a los jóvenes, sí, eran jóvenes que tenían problemas de retraso mental, muy ligero, pero tenían problemas de retraso mental. Dice, y pues quisiéramos que les enseñaran porque queremos que hagan la primera comunión. Bueno, quiero contarte, entonces empezamos a dar catequesis, un grupo de personas, que había psicólogos, que había sacerdotes. Eso pasó, fue pasando, y fuimos, total, empezamos a ir a dar catecismo, y teníamos que ir a andar persiguiendo a los jóvenes, porque iban a la alberca olímpica a nadar. De veras, no es broma, nadaban y eran buenos. Eran tan buenos que fueron a Nueva York a competir. Órale, Sí, ¿en los Paralímpicos? No, sí. Wow. Fueron de los primeros que fueron. Te estoy hablando de 1960 y tantos, ¿ok? Bueno, entonces
ya llegamos y los andábamos persiguiendo para que vinieran a catequesis. Total, los fuimos reuniendo y ahí estaban, pues no siempre muy a gusto, pero estaban. Finalmente, pues teníamos un grupo como de unos 15 o 20 muchachos que le estábamos dando catequesis, pero nosotros teníamos unos libritos que nos habían dado a nosotros especialmente como adultos ya mayores con conocimiento de la iglesia, etcétera. Y esos mismos nos sirvieron a nosotros de base para dárselo a los muchachos. Nada de que íbamos a bajar el nivel, no, nada, tal cual como nos lo enseñaban a nosotros, igual a ellos. Y todos decían, pero es que no van a entender. Bueno, pues no van a entender. Verdaderamente los muchachos tenían ganas, no sabían mucho, sí, no eran teólogos, no, absolutamente. Sin embargo, era un amor tan grande, tan grande. Para esto éramos un equipo de gentes. En alguna ocasión, los gentes de Mariposa Blanca tuvieron una reunión de puros jóvenes con problemas de tipo de retraso mental y nos reunimos en el auditorio del Centro Médico Nacional del siglo XXI. Estaba lleno, así, lleno. Y entonces le dijeron a los muchachos, bueno, pues les toca dar testimonio de lo que es, de lo que están ustedes recibiendo. Entonces Nacho Valderas, en aquel tiempo, pues tendría unos 25 años. 25 años ha de haber tenido. ¿Sí? Se reunió junto a todos sus compañeros y lo primero que hizo, dice, ¿saben qué? Vamos a reunirnos, tomarnos de la mano y vamos a hacer una oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Él solo, Y se reunieron. Nacho Valderas era de este grupo. Sí, de ese grupo. Y se reunieron, hicieron una oración y entonces ya una vez que hicieron la oración, empezaron a comunicarse con los demás. No, fueron unas palabras muy hermosas, a grado tal que muchos padres estaban llorando. Muy bello, pero extraordinariamente bello. ¿Sí? Y había varios más. ¿Sí? Esa fue de las épocas que eran maravillosas. Era tan hermoso lo que se había logrado que se quedaron sorprendidos. Pasó el tiempo y queremos llegar al altillo. Y al querer llegar al altillo, nos dice el superior del altillo, dice, ¿qué? Aquí no van a venir a hacer su primera comunión. No, ustedes no son de aquí. Así nos dijo. Veían así como los muchachos, algunos tienen sus caras así raras, y luego las mamás los invitaban y entonces no querían que estuviéramos ahí. Pero el padre Salvador Martínez Sosa dice, ¿cómo que no? Por favor, yo les voy a dar la primera comunión. Vámonos. Y nos reunieron en el altillo y nos juntaron ahí unos 15, 20 jovencitos. Y efectivamente el padre Salvador Martínez Sosa, de aquí de San Luis Potosí, les dio la primera comunión a todos ellos. Deberías de ver qué cosa tan hermosa. Te voy a dar un testimonio. Unas gemelas que las vistieron, cumplían 15 años y les pusieron sus vestidos de 15 años. No, estaban felices bailando por todo el altillo, ¿sí? De felicidad. Y había otro, hijo de un político
todavía mexicano que todavía trabaja, un Órale. sobrino, ¿sí? Que recibió la primera comunión, y cuando recibió la primera comunión, no hablaba, lo único que hacía su cabeza para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, no hacía otra cosa. Y en el momento de recibir la comunión empezó a llorar. Nada, no, así nada más, pero empezó a llorar. Dime si recibió el mensaje o no recibió el mensaje. Recibió el mensaje con mucha emoción. Y no hablaba. Órales. No hablaba nada. Pero ese es un testimonio. Había otro, ¿sí? Había gente joven como unos 20 años, muy fuerte, pero muy fuerte, ¿sí? Que nada más nos veía. No, de veras era un tanque el hombre, pero vieras con cuánta humildad y con cuánta sencillez se acercó. Hijo, nomás veías, y había otro que su papá era un locutor, ¿sí? Y tenía este hijo que tenía retraso mental, pero aparte tenía una deformación en los brazos. Es decir, estaba mal, pero era muy inteligente. Y se acercó el papá, y deberías de ver en el momento de darle, el papá mira. Empezó a llorar. Fíjate, y después de eso, ya seguimos dando catequesis. No suspendimos, pues, absolutamente no. Y ya nos daba catequesis un sacerdote misionero del Espíritu Santo, el padre Antonio Gutiérrez, que era teólogo, había estudiado teólogo en Friburgo, que era el centro de teología mundial más importante de la Iglesia Católica, de Friburgo en Alemania, en Suiza creo. Y a su hermano Juan Gutiérrez, pero quien más nos ayudó era el padre Antonio Gutiérrez. A grado tal nos ayudó que en alguna ocasión, como nosotros teníamos que andar cargando a los muchachos, nos consiguió que alguien nos vendiera una camioneta para que los muchachos se vinieran con nosotros, pero en conjunto. Órales. Sí, digo, porque no se nos fuera a perder alguno. Y ahí andábamos con nuestros jóvenes. Entonces pasó el tiempo y ya en alguna ocasión dije, bueno, ¿y por qué? Aquí sí puedo decir yo. Me dije, ¿y por qué no van a trabajar? Y entonces empezamos a que se hicieran galletas, ¿sí? Y después de hacer galletas, nos metimos a lavar trailers, motores de trailers. Trajimos unas máquinas de Estados Unidos, ¿sí? Y vino un gringo de Estados Unidos a enseñarnos a usar las máquinas aquí a México. Órale. Vinieron allá, ¿sí? Y las mamás estaban felices, pero deberías de ver a las mamás y a los muchachos trabajando, lavando trailers, lavando carros, por ejemplo, del Orange Crush, de la fábrica Orange Crush. Sí. Nosotros lavábamos trailers. Sí. Y los muchachos, pero deberías de ver a los muchachos con muy poca fuerza lavando las llantas, aquellas llantas gigantes, pero con unas ganas. Y las mamás con unas ganas. Hay veces terminaban llenas de grasa de camión y de todo, pero ahí tenías a las mamás. Órale. Eso era la Mariposa Blanca. No era un equipo de trabajo de los muchachos, no, de todos. Y algo que era muy importante y que fue determinante, cuando ya cobramos,
La primera semana se les pagó. Vamos, aquí está su dinero y en unos sobrecitos. ¿Te acuerdas que ella los metía en sobrecitos? Sí. Y este es tu sobre. Para ti, y deberías de ver la felicidad de los muchachos. E imagínate cuando un joven le dijo a su mamá, ten, ahí está tu gasto. Ay, Órale. ándale, chiquito. Ahí es donde sentía que se le arrugaba el alma. Y así, eso fue que el grupo fue creciendo y creciendo, pero positivamente. No eran muchos, pero Ana, buenos, porque éramos un conjunto éramos católicos cristianos. Ana. Verdaderamente hacíamos vida. Hubo una situación en alguna ocasión, el hermano de uno de los jóvenes lo acusaron de robo, porque él era pintor y lo acusaron en una casa de que había robado, y no es cierto, y lo metieron a la cárcel. What? Entonces, en aquel tiempo se tenía que pagar, pues era 1,000,000 de pesos, sí, pero no eran como 10,000 pesos o algo por el estilo, esta era la proporción. Entonces, nos juntamos todos para pagar la fianza y saliera libre, y salió libre. Entonces, todo eso era comunidad. Fue una época muy bella, extraordinariamente bella. Los enseñamos a hacer pan, pero pan en serio, panadero. El papá de una amiga era panadero que tenía 50 años de experiencia. Órale. Y los enseñó ahí en su lugar, porque se les compró una casa, la señora, la mamá de Ruiz Cortines, les regaló un terreno. Y ahí se construyó la casa de Mariposa Blanca, que todavía existe, junto con una alberca. Wow. Tiene muy pequeña, pero es alberca para ellos. Y lo que se quería hacer era una casa hogar para ellos, para que trabajaran ahí y tuvieran todo. Y sí hay algunas gentes que ahorita en la actualidad viven y trabajan ahí. Luego había otra persona, Cristi, que tenía telares y se hicieron telares, se hicieron colchas, se hicieron toallitas, persianitas para los aviones de American Airlines. Se les vendieron cortinitas. Wow, de ahí de los de Mariposa De Blanca. los de Mariposa Blanca, hechos de lana, absolutamente. Sí, y había colchas muy grandes, etcétera. Se les enseñó mucho y los veías y nuevamente lo mismo, se les pagaba. Nunca se les quitó un solo centavo. Todo era para ellos. Era maravilloso, y para los padres, porque se sentían realizados, ¿sí? Y tomando como base siempre la iglesia, lo católico. Ese era nuestro grupo, eso era nuestra espiritualidad, la espiritualidad de la cruz, porque eso sí era determinante. Esa fue la base. Pasó el tiempo, ¿sí? Y ya hicimos algo que era muy importante. Ya los mismos jóvenes iban a dar catecismo. Iban a dar catecismo a escuelas. Wow. ¿Sí? Y verdaderamente sí eran testimonio de dar catecismo a los jóvenes. Es muy sencillo. ¿Tú piensas que sea muy sencillo? Yo creo que no es nada sencillo. De veras que no, de veras que no. Mira, mantener la atención de jóvenes con esas distracciones que tienen y que los tengas media hora atendiéndote, era un triunfo.
verdaderamente. Bueno, ya pasó el tiempo, ¿sí? De esas cosas, pues ya los avatares de la vida me tocó ya irme separando un poco porque ya no podía. A lo que he llegado, tenía yo que trabajar para mantener a la familia. Ni modo, ¿sí? Entonces yo me dedicaba a dar clases. Yo di clases desde 1900, bueno, tenía yo 22 años y daba yo clases ya de laboratorio de física y de química. Y luego ya di clases en la vocacional y ya luego di clases en la superior. ¿Sí? Sí. Siempre me gustaba mucho el diseño de equipos, diseño de plantas. Y afortunadamente ese fue mi camino. Por ese gusto tuve yo oportunidad de trabajar en varias cosas relacionadas con la industria química. En alguna ocasión, y me gustaba mucho el diseño de equipos. En alguna ocasión, trabajando yo en Petróleos Mexicanos, por parte de Hacienda, ¿sí? Iba yo a las calles de Humboldt. Bien. Entonces me dijeron, oiga, hay posibilidades de que entre ustedes están requiriendo un ingeniero químico que sepa de cambiadores de calor. Pues, ¿Y sabías? más o menos. No, y de veras. Entonces fui con Luis Arroyo Velarde, era la compañía Brown Fin Tube, y ya me presenté y me dice, ¿y usted qué espera? Pues sí hice esto y esto y esto y esto y esto, y sí, aparte de petróleo. Bueno, me contrataron. Entonces, como a los 3 meses, Sí. 3 meses, no, como a los 6 meses, vino el dueño de la empresa que se llamaba John Brown y nos dijo que teníamos que prepararnos en Estados Unidos. Y fue la primera vez que me mandaron a especializarme a Estados Unidos. La primera vez fui 3 semanas. Después fui 6 semanas. Y estuve en Elyria, Ohio. Allá estuve. Pero me enseñó mucho. Y ya luego me hice muy amigo de un señor Red Shoris, que era una eminencia en transferencia de calor. No, era una eminencia. Entonces, le caí bien. Y me dijo, Mike, ven. Y me empezó a dar clases a mí, especialmente, no solamente de cambiadores de calor de tubos saltados, sino de todo tipo de cambiadores. Y fui aprendiendo y me regaló libros y todo. Más aparte, el jefe de ingenieros de Brown Fin Tube me apreciaba también, un desventurado, él y su esposa. Fue la primera borrachera que me pusieron a mí en Estados Unidos, pero fue una cosa muy, muy drástica. ¿Por qué? Porque después de invitarme a cenar, dice, te voy a dar un Stinger. ¿Un Stinger? Sí, un Stinger. Ah, caray. Un Stinger, sí. Bueno, era un licor de naranja, Sí. pero con coñac. Hijo, era una mezcla brutal. Y que me lo tomé. No, me tomé 2. Al día siguiente tenía yo una cruda horrible. Era malo. Me quería mucho John Evans, ¿no? Y entonces, pues, imagínate tú esas gentes, cómo me ayudaron a mí para aprender a esos niveles porque sabían mucho. Ya regresé, estuve así trabajando y en alguna ocasión llega un amigo que estuvo en la psique y me dice, oye, nieto, sí, fíjate que ya me voy a salir de un puesto que tengo yo en Metalver.
Así necesitan un ingeniero que sepa de equipos. Bueno, pues yo. Y fui a hablar con el ingeniero Milo Galvo, un italiano. Órale. Y me dice, ya fui, me presentó, llené mi solicitud y una pregunta muy simple. Dice, ¿sabe de cambiadores de calor? Sí. Dice, si yo le pusiera los 10 dedos, ¿cuántos dedos diría usted que sabe? Pues le digo 8. ¿8? Sí. Y puede ser que un poco más. Ah, bueno. Dice, bueno, está usted contratado. Órale. No, pero no te imaginas la diferencial de sueldo, no. Mientras en Brownfield ganaba yo 1,500, a mí me ofrecían 5,000. ¿5 pesos? Sí, pesos mexicanos, no, pero de aquel tiempo, uy, no sabes lo que eran 5,000 Al pesos mes. para nosotros, ¿verdad, gorda? Nos fue bien, ¿verdad, gorda? Fueron muchas Coca-Colas. Sí, fueron muchas coca. No, pero mira, ¿sabes qué, Pablo? De una cosa estoy orgulloso. Desde que era yo niño, cuando trabajaba yo en Hacienda, mi cheque se lo entregaba yo a mi mamá. Y ella distribuía. Y cuando ya estaba yo casado, mi sueldo se lo entregaba yo a Chila, a mi esposa. Ella lo administraba todo. Ella administraba, yo no me quedaba, bueno, sí me daba para camiones, etcétera. Tenía tarjeta de crédito, pero no mal distribuía, ¿no? Entonces siempre fue una distribución que hicimos, ¿verdad, gorda? De ahí fue que ahorró mucho. A mí me mandaban mucho a Estados Unidos por parte de Metalver, porque como ya sabía yo, me mandaron a Estados Unidos, a Houston primero, luego me mandaron a Canadá a aprender sobre calderas. Yo, que de calderas, y también de calentadores de agua de alimentación, de alta presión. Cuando te digo alta presión, de los que están diciendo de Comisión Federal de Electricidad, estoy hablando de 1,000 libras de presión de vapor. 1,000 libras por pulgada cuadrada. Es muchísimo. Bueno, por eso se manejaban esas presiones. ¿Sí? Entonces, sí sabía yo, y sabía yo bastante. ¿Sí? Me mandaban a Canadá y me daban viáticos. Me mandaban y me daban $90 diarios para gastos. ¿Sí? Wow. Para Sí. hotel y comida. Yo en el hotel donde una vez llevé inclusive a Chila, a St. Catharines, Ontario. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Bueno, a St. Catharines. Yo ahorraba yo fácilmente unos $50 mensuales. Wow. Pero es que no gastaba yo mucho. Sí. Verdaderamente lo guardábamos. O sea que cuando ya regresaba yo a México, tenía yo bastante dinero y lo guardábamos definitivamente, lo guardábamos en el banco. Llegó un momento en que ya vivíamos en un departamento y queríamos ya cambiarnos. Una gente que trabajaba conmigo en Metalver, fuimos a buscar ahí a la colonia Jardines de Coyoacán y yo quería comprar una casa. Y me dijo el ingeniero Contreras, no, ingeniero, cómprese un terreno aquí enfrente del jardín, que es donde vivimos. Y compramos el terreno. De ahí, pues, firmé el contrato para etcétera, pero fue la época en donde cambió el valor del dólar. Hubo una devaluación muy fuerte en pesos y me tuvieron que prestar $20,000. $20,000 para poder pagar el terreno, porque si no me subían el precio del terreno. No lo hubiera yo podido pagar.
Y ya me prestaron el dinero. Tu tía Lourdes fue la que me Te prestó. prestó $20,000. $20,000. Pagué el terreno. Y ahí seguimos. Y pasó el tiempo, yo ya tenía dinero para construir la casa. Y hablé con Emilio Galo, con el doctor ingeniero Emilio Galo, y le digo, ingeniero, ¿no me presta usted para la casa? ¿Le pediste al ingeniero que te Para prestara? construir. Wow. Dice, sí, ¿cuánto necesito? Le digo, pues fíjese que yo creo que voy a necesitar como $1,000,000. ¿Y cuánto tiene usted? Le digo, yo tengo como $500,000. Órale. ¿Cómo crees? Porque los ahorramos, tu abuela y yo, absolutamente. Dice, bueno, ándele, yo le presto, sin intereses. Dice, vaya empezando a construir y yo le presto cuando ya termine. Y efectivamente me prestó. Una vez que me terminé el dinero me prestó, pero teníamos muchas gentes conocidas en Altos Hornos, etcétera, y me dieron precios muy especiales. El tanque de gas que los fabricaba Tatsa, tanques de acero Trinity, que todavía se los fabrica. Manuel, el gerente de ahí de ventas, hablé con él, oye, fíjate que estoy construyendo mi casa y me necesito un tanque. Dice, sí, ¿cómo no? ¿De cuánto lo quieres? Pues no sé, de 300 litros, seguro que 300 nomás. Sí, nomás de 300. Bueno, pues va. Tú conoces el tanque. Pues me lo mandaron. Uy, ese me va a durar más que toda la vida. Todavía no hay corrosión. Órale. Y digo no hay corrosión porque sí he medido con aparatos electrónicos el espesor de las placas. Claro, ingeniero químico. Qué padre. Sí. No me lo imaginaba tanto así. Pero Ah, debe no. ser muy buen. ¿Cómo No, se y dice? todavía tenemos para la determinación de los espesores. Todavía. Bueno, entonces pasó el tiempo. Ya construí la casa. Y terminé en Metalver, me salí porque me querían imponer una secretaria que yo siempre había escogido mis secretarias, excelentes secretarias, pero me querían imponer una. Le dije, no, mi secretaria es mi secretaria, yo escojo la secretaria. Y me dijeron, no, es ella. Le digo, ingeniero, no. Oiga, pero es que, no, es más, me voy. Órale. Me voy el 15 de septiembre, eso fue el día 1 de septiembre. Y el día 15 de septiembre me fui. ¿Por la secretaria? Por la secretaria, ¿por qué no? ¿Por qué van a imponerme una gente que seguramente que le iban a estar comentando lo que yo hacía? Y no, me salí. Pero sí se dieron cuenta después. Después me ayudó, después de que me salí, me ayudaron mucho para que San Pablo Equipos creciera. Tu empresa. La empresa de nosotros creciera y creciera a grado tal que él me ayudó, el ingeniero Galo me ayudó para que me barrenaran unos espejos muy grandes de un contrato que había obtenido muy grande. Y eso fue el principio. Y ahí nos fuimos. Para esto yo hice muy buenas relaciones en Estados Unidos cuando me mandaron por parte de Metalver tanto a aprender de calderas como aprender de tuberías de alta presión, de baja presión, tuberías para servicio nuclear ahí de Laguna Verde, calentadores de agua de alimentación, calentadores de fuego directo, calentadores de fuego indirecto, de todo lo que se utiliza. Por eso cuando hablan aquí de Petróleo Mexicano, todos esos equipos los conozco. Órale. Y lo sabía yo hacer y lo hacíamos en Metalver.
Así es que cuando venían estos babosos de Peña Nieto que trajeron de España unos tanques de 8 metros, babosos, aquí nosotros hacíamos de más, ¿sí? Precisamente las tuberías que hay Mira, baja de la mano. las tuberías que hay en la Villita y todo eso, de todo el sistema de las hidroeléctricas que hay en Chicoacén, etcétera, nosotros las hicimos. Tu abuela fue conmigo y las visitamos, y tu padre y tu tía y tu tío fueron, ahí estuvimos. Sí, o sea que sí, vivimos con la industria metalmecánica. Sí, me acuerdo, nada más te voy a decir, ahí fue la primera vez Metalver fue la primera vez que utilizaron soldaduras semiautomáticas para soldar en posición vertical. Eran unas italianas y deberías de ver a los soldadores, qué buenos eran. Extraordinarios. ¿Qué vas a ver? Todo ese sistema de la tubería de que ahorita se tienen de Chicoacén y de todo eso, inclusive las compuertas de las presas, ¿sí? ¿Qué importancia tienen? Por ejemplo, lo acabas de ver ahora en Tabasco, que se inundó Tabasco, en el control de las presas. Es muy fácil para la gente nada más decir, deberían de, babosos, ni siquiera saben lo que es nada más, si para cerrar una llave, que tengas una manguera que tenga alta presión de los bomberos, necesitas canilla, pues ahora para detener el agua de una presa, nada más imagínate la cantidad de energía que necesitas para ir levantando poco a poco, esas compuertas para ir modulando, controlando la cantidad de agua que va sacando. Todo eso a nosotros nos tocó fabricarlo. Así es que por eso sí sé. Sí sabes. Sí, luego de ahí entonces salimos, sale el agua. Bueno, posteriormente de toda esa parte que hicimos en Metalver, también me mandaron a aprender a hacer calentadores de agua de alimentación de muy alta presión, te digo hasta 1000 libras, pero son equipos de 60 pulgadas de diámetro, 55. Había un espejo, ¿sí te acuerdas lo que es un espejo? Como... El que soporta, ahí se insertan todos los tubos de un cambiador de calor. Como chuseitos. Sí, exactamente. Ahí nos tocó hacer a nosotros los espejos de varios calentadores de agua de alimentación de más de 1000 libras. Nos tocó de acero inoxidable. Eran unos espejos de 8 pulgadas de espesor. Oh, sí. 8, 20 centímetros de espesor de acero inoxidable. Órale. ¿Sí? Y teníamos que hacer, ya no me acuerdo, 1100, 1200 agujeros. La tolerancia que teníamos con respecto al centro era de 5 milésimas de pulgada. Órale. 5 milésimas, ¿ok? Y los perforábamos, pregúntale a tu padre. ¿Sabes cuánto tiempo nos tardábamos nosotros en hacer un agujero de 3/4 de pulgada, ¿sí? De esas placas? ¿Un día? Cada agujero, no, 4 minutos. Órale. Por eso tu padre sabe de cambiadores de calor, Órale. ¿sí? Y hablando de hijos, abuelo. Nomás te voy a decir última, pero ¿sabes por qué? Porque
las brocas que teníamos el enfriamiento exactamente en la zona de corte de la broca. En donde se cortaba, ahí entraba el agua. ¿Sí? O sea que no había posibilidades de que se calentara la broca. Más aparte teníamos unas brocas que tenían carburo de tungsteno, que tenían para hacer ese tipo de trabajo, pero no digo que no. Eran rapidísimas y pues con una seguridad y aparte la maquinaria que teníamos era muy buena. ¿Sí? Por eso es, de veras, ahí viene tu padre. Él, por eso es que sabe. A tu padre no le han enseñado así que digamos muy mucho, ¿no? Sí sabe. Sabe lo que hace. Sabe lo que hace. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Así. Hablando de hijos, ¿cuál es, cómo tú conectaste con ellos? Mira, te lo voy a poner desde este punto de vista. Yo quiero agradecerte por esta entrevista, porque en primer lugar me hace sentir importante, me hace sentir que soy, que estoy, que todavía puedo tener una comunicación contigo y eso es importantísimo. Ese es el cariño, eso es lo que hace sentir a cualquier persona, si la hace sentir así, la hace sentir importante. Y pues eso hace que todas las gentes que se sienten importantes dan lo mejor. Bueno, ahora con respecto a tus hermanos, a mis hijos. No. Pues desde el más grande, Miguel, que era muy rebelde, pero libre. Rebelde, pero libre. Ninguno de mis hijos ninguno de ellos tuvo posibilidades de que se sintieran coartados de la libertad, ¿no? Cada quien hizo lo que quiso ser. Todos me salieron negativos, no hay ningún ingeniero químico, puros medios mariachis, ni modo, pues qué, ni modo, pero sí tienes, por ejemplo, tu tío Miguel estudió contabilidad. Él dejó de ser contador porque no le gustó la corrupción. Él trabajaba en un banco obrero y Fidel Velázquez hacía una serie de porquerías y quería que hicieran unas cosas indebidas y él, en lugar de hacer esas cosas indebidas, prefirió renunciar. Wow. Así de simple, nada. Yo no quiero hacer nada, ninguna porquería. ¿Sí? Verónica, pues ya la has visto. Excelente médica, excelente gente humana. ¿Sí? Que no hay otra cosa, cuántas vidas no has salvado y cuántas veces. Yo les digo, cuando alguien le dice a alguno de mis hijos que Dios lo bendiga, pues Dios lo único que va a decir, bueno, ¿y yo qué hago con estas bendiciones? Pues bueno, pues ahí va otra vez a la familia. Y entonces pues somos una familia bendecida por Dios, definitivamente todos. Luego viene Gerardo, que es un hombre honesto, trabajador, que le ha gustado la cuestión bursátil desde pequeño. Órale. Sí, desde pequeño. Entonces, desde que empezó a trabajar, desde su primer trabajo, pues eso le ha marcado su vida y siempre ha sido de ese tipo de trabajo. Para mí le digo a los demás que mi hijo Gerardo debe ser un buen maraquero. ¿Por qué? Porque hay veces tiene una temblorina por los nervios de que suben o bajan los mercados. No digo que no.
¿sí? Pues, y el más pequeño, pues ni modo, ¿sí? ¿A qué me salió? Pues ingeniero mecánico, ni modo. El único ingeniero. Y del TEC, hijo, bueno. Pero todos escogieron su carrera y escogieron la escuela donde quisieron estudiar. Nadie los obligó ni los guió para que se fueran a ninguna parte, ¿no? Todos fueron libres, absolutamente todos. Yo creo que eso es lo más importante, la libertad. Cuando dejas a las personas que sean libres, obtienes lo mejor. Habrá algunas gentes que transforman esa libertad en libertinaje, pero al final se encuentran con ellas mismas. Y entonces se dan cuenta de que algo no anda bien y tratan de regresar. Muchas veces lo logran y otros no, porque no se han creado sobre unas bases firmes de moralidad, de tener una conciencia, ¿sí?, de honestidad. De veras, lo que dice López Obrador, la honestidad es cierto, absolutamente. ¿Sí? ¿Tú crees que tu padre duerme bien? Yo digo que sí. Bueno, ¿y por qué? Aparte temprano. ¿Y por qué? ¿Por qué es honesto? ¿Por qué no es honesto? Porque es honesto. Nada más. Su trabajo lo hace bien. Entonces, el sueldo que gana lo obtiene por su trabajo, ¿sí o no? Sí. El que nada debe, nada teme. ¿Estás de acuerdo? 100%. Bueno, y se puede dormir y puedes caer en donde quiera quedar dormido, ¿sí? Esa tranquilidad de conciencia no se compra. De veras. Luego también, por otra parte, eso mismo se refleja en los hijos. ¿Sí? ¿O te ha dicho alguna ocasión, no, pues vete por allá que no es lo más adecuado? Nunca. Siempre he tenido libertad, eso sí. ¿Estás de acuerdo? Así de simple, que vas a escoger, sí. ¿Que te gusta la fotografía? Va. ¿Que te gusta? Va. Ahí tienes, Gerardo. No, no es cierto. Se te quiere mucho. ¿Por qué? Por eso, por esa honestidad, porque dices, oye, yo quiero hacer, y se ve tu gusto por las cosas, y lo único que si hay posibilidad se te da. ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Sí? Cuando tienes esa posibilidad de ser honesto, la única posibilidad es que se te ayude dentro de las posibilidades de cada quien. Ahora, otra de las cosas es que bueno es respetar los gustos de las gentes. Eso sí. ¿Sí? Qué bello. Mira, te voy a comentar algo. ¿Te acuerdas de ese rompecabezas que hicimos? ¿Me acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? ¿Juntos? Y con mucho trabajo. Nos costó trabajo, nos costó constancia. Tiempo, pero no hubo enojos. Inclusive Anita, una niña de 4 años, intervino para que estuviéramos armando ese rompecabezas. ¿Sí? ¿Hubo enojos? ¿No? ¿Se sintió bien la niña? Se sintió bien. Entonces, ¿cuánta alegría no le dio a la niña para que esté ahí colgado? ¿Sí? Y se sintió realizada. Eso es lo más bello. Por eso es libre. Por eso es una niña feliz. Nada más. Que quiero hacer algo, va. Si está dentro de lo lógico, va. Y que la quieres y que la apapachas y todo. Es el cariño lo que está haciendo que la niña crezca plena, feliz. Cuando un niño es feliz,
puedes hacerlo crecer. Cuando tienes problemas de que la apabullas o no, eso ya no la haces feliz. Bueno, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Sí. ¿Cuánto llevamos? ¿Como una hora? No sé. Sí, llevamos una hora. Entonces ya. Bueno, Ya. yo deseo ¿Quieres? expresarte mi más sincero agradecimiento por esta entrevista. Afortunadamente no había un guión para que me cortaras mi libertad. Dije lo que se me dio, Lo que quisieras. lo que quería, ¿sí? Que eso es importante. Habrá algunos tramos que puedan servir. Yo lo que siento, y te lo digo sinceramente, que ojalá que esta entrevista se vea como el resultado de un profundo cariño que tiene un nieto hacia un abuelo, ¿sí? Para que este abuelo se sienta bien, se sienta que está vivo, ¿sí? Eso es lo más importante. Yo creo que muchos jóvenes les hace falta eso, compartir esa juventud con la vejez, para hacer que se hagan sentir a las personas de edad vivos. No, porque no vamos a tener la inteligencia de algunas cosas que ustedes tienen. Sin embargo, sí tenemos algunos conocimientos de sabiduría, porque como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nada más es por eso, exclusivamente, nada más por los años que nos ha tocado vivir. Y eso nos hace sentir, si has vivido una vida más o menos bien, tener los soportes para que en los avatares de la vida se puedan resistir con más o menos resistencia. Sí. Bueno, gracias, Pablo. ¿Quieres mandar algún saludo a tus familias? ¿A cuál familia? ¿Cuál? A la familia Piripitín. No, a tus hermanas, a tus hijos, a tus Pues primos. Fíjense nada más lo que es la vida. Nunca hubiese yo pensado que alguien me iba a entrevistar de esta manera y que pudiera servir esta plática para un mensaje hacia los demás. Espero de veras que lo disfruten. Al menos lo hago con todo mi corazón, sin ninguna mala intención, más que eso, un profundo cariño. Hasta luego. Hasta luego.